te necesitamos, Señor, y pedimos en este momento por David, Señor, por la clase que él ha preparado, Señor, y que, bueno, que podamos estar predispuestos de corazón, Señor, para poder recibir tu palabra y seguir transformando nuestras vidas. Señor. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Sergio. Bueno, vamos a compartir pantalla y allí ya empezamos, ¿no? Bueno. La lámina que necesitamos para hoy. Acá. Bueno, hermanos, bueno, como bien saben, vamos a empezar entonces capítulo 2, capítulo 3. Antes quiero confirmar que todos pueden ver bien la lámina, por favor. Perfectamente, excelente, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Perfecto. Vamos a estar viendo entonces capítulo 2, capítulo 3. El domingo pasado pudimos ver el capítulo 1. Recuerden que también algo que le estaba compartiendo era que vamos a trabajar en 3 bloques, ¿no? El libro de Apocalipsis. Entonces el domingo pasado ya vimos las cosas que has visto. Sí, lo que Juan había visto perteneciente al Cristo glorificado, de esta manera tan tremenda que Juan pudo ver al Señor estando allí en Patmos. Eso ya lo vimos el domingo pasado. Hoy vamos a ver entonces las cosas que son. ¿Qué significa las cosas que son? Pero lo que estaba aconteciendo en el mismo momento que Juan estaba en Patmos, estaba recibiendo la revelación del Apocalipsis, pero que en su momento estaba pasando estas cosas en las iglesias, específicamente en las 7 iglesias que luego el Señor envía estas cartas, pero era una realidad, era más bien un diagnóstico espiritual que el Señor estaba haciendo a través del apóstol Juan o por medio de Juan de la condición de las iglesias en ese momento. Entonces, por eso es que hablamos que entonces el segundo bloque sería las cosas que son, lo que estaba pasando en el mismo presente mientras el apóstol Juan recibía la revelación del Apocalipsis. Si lo ponemos en nuestro tiempo, podía ser las cosas que pasaron, pero si lo colocamos en su contexto original, que era cuando Juan estaba recibiendo el libro o estaba recibiendo la revelación, entonces son las cosas que son. Antes de iniciar, hoy vamos a estar leyendo ya cada uno de las iglesias y viendo los pormenores, las cosas. Quiero recordarles que tenemos presente también el texto a memorizar, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Ya también el domingo pasado también les estuve compartiendo para memorizar Apocalipsis 1, 19. Y a pesar de que ahorita a través de Zoom se hace un poco complejo, por lo menos el que cada uno podamos compartir ese texto y eso, pero tengo fe y mi plan es que cuando ya podamos volver al templo, nuevamente, pues allí podemos hacer una dinámica mejor, ¿no? Una mejor dinámica para ver si realmente nos estamos ocupando de esto, hermano. Es muy importante memorizar los textos bíblicos. Es relevante para la vida del creyente y fundamentalmente para aquel que quiere crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que les sigo animando, no piensen que bueno, el pastor lo mandó, pero ya siendo domingo no nos ha preguntado a ninguno. No, igual por favor memoríceselo, téngalo ahí presente, que cuando ya volvamos a modo presencial vamos a hacer unas dinámicas bastante interesantes con lo que hemos aprendido, ¿ok? El capítulo 2 y el capítulo 3, algo interesante que vamos a ver es que está enfocado en 7 iglesias, 7 iglesias Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y por último Laodicea. Dato interesante es que de estas 7 iglesias, solamente una de ellas es probablemente muy conocido
por todos nosotros, o lo que hemos venido conociendo y estudiando la palabra, que es la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso. Porque vemos la fundación de esa primera iglesia allá en Hechos capítulo 19 y sabemos también quién fue el misionero o el apóstol fundador, que fue el apóstol Pablo, pero luego estas otras iglesias no tenemos gran información de cómo fueron fundadas, ni quién las fundó. De Tiatira, que es otra iglesia que a lo mejor puede llamar un poco la atención, sabemos que Lidia, una mujer que se convirtió cuando Pablo estuvo predicando en Atenas, si no me equivoco, ella era de Tiatira, una que vendía púrpura, Lidia, ella era de ese lugar. Pero entonces, ¿qué podemos decir entonces de estas 7 iglesias? Pues la realidad, o lo que se cree, o lo que se estudia, ¿no?, sobre estas 7 iglesias, es que probablemente estas 6 otras iglesias son iglesias hijas de Éfeso. Son iglesias hijas de Éfeso. Por tomar un ejemplo, sería más o menos colocar como que la iglesia bautista, la paternal, luego pues salen hermanos a otras regiones, salen hermanos a otros barrios, inclusive de la misma capital, y bueno, y van fundando iglesias conforme al llamado que Dios le da a cada uno de estos hermanos o estas parejas pastorales, y bueno, y ya se entiende que la iglesia de la paternal pues tiene otras iglesias hijas. Ese es más o menos este tipo de... Esta es la manera, ¿no?, que a través de los años se identifica estas iglesias. Entonces, por esa razón vemos la iglesia de Éfeso como primero, y algo que puedes ver en este mapa es que de alguna manera estas iglesias están como en un orden, pareciera que fuera hasta un orden estratégico, pero cuando usted observa el mapa, fíjense que el orden, tenemos Éfeso, Esmirna y todo, pero hasta tiene como un orden hasta circular, pero pareciera que fuera una región en donde era muy fácil para estas 7 iglesias interactuar entre ellas, interactuar, confraternizar entre ellas. Entonces, bastante interesante. Esto, la iglesia en la Odisea, Pablo también hace mención de esta iglesia también en Colosenses. Luego que escribe la carta, dice que también pide que esta carta también sea leída en la Odisea o a los hermanos en la Odisea. Entonces, es muy importante entender acá, para entrar ya de lleno a estudiar las iglesias, que acá no, la Biblia no está hablando de cosas que no están o de cosas que no existieron. La Biblia no está hablando de cosas en el aire, no. Estas iglesias eran iglesias constituidas, había miembros en las congregaciones, había un pastor en la congregación, y las iglesias estaban totalmente funcionales. Y cuando Juan está en Patmos, llega la revelación del Señor para entonces examinar su iglesia. Examinar su iglesia. Entonces, es muy importante que lo podamos entender de esta manera. El Señor va a examinar su iglesia. ¿Por qué 7 iglesias? ¿Por qué esa simbología con el número 7? Que ya la vimos el domingo pasado, 7 estrellas, 7 candelabros, ya lo hemos visto también en el capítulo anterior. Pues acá la referencia de que sean 7 iglesias dan a entender, hermanos, que es un mensaje a la iglesia de Cristo en general. Entonces no es como que específicamente solamente para estas 7 iglesias, no. Este era un mensaje para todas las iglesias del Señor, porque hay que reconocer que hay iglesias o hay grupos que se hacen llamar iglesias, pero no son del Señor. El Señor tiene su iglesia y lamentablemente pues Satanás o el mismo mundo también se han creado sus iglesias. Por acá no vamos a estar estudiando iglesias que no son del Señor, vamos a estudiar iglesias que son de Cristo, que Cristo las reconoce, que Cristo sabe lo que está pasando, que Cristo le deja bastante claro su aprobación y su desaprobación. Así que es muy importante no mezclar la harina con otra cosa. No, esta es la iglesia del Señor, imperfecta, con todas las cosas que vamos a ver y vamos a estudiar este domingo y el que viene,
pero es la iglesia del Señor. Es la iglesia del Señor que Cristo quiere perfeccionar y que Cristo está perfeccionando. Así que muy importante no perder de vista esto. Y vamos a ver también que en esas 7 iglesias están lo que algunos teólogos definen la prueba que tiene que superar una iglesia para ser aprobada por el Señor. Porque recuerden que a partir de empezar a leer el capítulo 2 hasta el capítulo 3, ese es el inicio del juicio de Dios sobre su iglesia. Del juicio de Dios sobre su iglesia. Creo que el domingo pasado hicimos mención que mucho antes que el Señor juzgue al mundo, el Señor va a juzgar primeramente a su iglesia. Así que bueno, habiendo explicado esto, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina y vamos a empezar con la primera iglesia, la iglesia en Éfeso. Aquí aprovecho también y simplemente algunas recomendaciones, ¿verdad? Que a veces nos pasa mucho, a mí me pasa a veces, pero son maneras que uno va puliendo el vocabulario bíblico. No es correcto decir la iglesia de Éfeso, no es correcto, así como tampoco no es correcto decir la iglesia de Corinto o la iglesia de Laodicea, no es correcto, porque la iglesia no pertenece a esos lugares, sino lo ideal o lo que vemos en las escrituras es la iglesia en Éfeso. No es lo mismo la iglesia en Éfeso que la iglesia de Éfeso. Entonces, bueno, son cosas que lo ayudan a uno para ir puliendo el vocabulario y tener cada día un vocabulario más bíblico posible, más correcto a la luz de las escrituras. Entonces vamos a ver la iglesia en Éfeso. Voy a pedir a mi hermano Román, si tiene, dice Román acá, mi hermano Mauricio. Mi hermano Mauricio, si tiene una Biblia cerca allí, vamos a leer Apocalipsis 2, versículo 1 al 7, y de allí arrancamos entonces con la iglesia en Éfeso. Bueno, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mí, de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, que si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Muy bien. Ya pudimos ver el diagnóstico del Señor a la iglesia en Éfeso. Y del versículo 1 hasta el versículo 3, uno pudiese decir la iglesia perfecta. La iglesia perfecta. Pero, wow, qué tremendo, ¿no? Versículo 2. Bueno, en primer lugar, el versículo 1, creo que no debería quedar dudas para ninguno de nosotros que escribe al ángel de la iglesia, está haciendo énfasis al pastor de la iglesia, ¿ok? Al pastor de la iglesia. Creo que el domingo pasado tocamos algo sobre eso. No es una referencia a un ángel como estos seres angelicales, no, con alas, no. Acá esta expresión al ángel de la iglesia es al pastor, es Cristo con el orden que el mismo Señor estableció, y por eso que el Señor designó a los apóstoles que ellos debían colocar pastores y ancianos en cada una de las iglesias, porque el Señor lo estableció así. Entonces el Señor no mandó la carta a cualquiera, no es que ahí le mando la carta, que lo reciba el que quiera o que lo reciba, no. El Señor fue muy específico: escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Escribe al pastor de la iglesia. Y acá llega la importancia que obviamente
Toda iglesia tiene que tener un pastor, pues tiene que haber una cabeza. Sabemos que primeramente la cabeza es Cristo, pero luego de Cristo, pues el Señor establece que tiene que haber una cabeza, un lugar donde mándaselo a él aquí apunta hasta allá. Entonces es lo que vemos acá. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y en el versículo 2, que es la parte interesante, dice: yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Cada vez que yo leo esta frase, para mí termina siendo algo tan importante, tan relevante, el saber, hermanos, que por lo menos, bueno, hablo por mí que tuve el privilegio de pastorear y aún seguimos también haciendo esta labor. Es tan importante el saber que los ministros somos ministros bajo supervisión continua. Bajo supervisión continua. Esto es realmente importante cuando pensándolo un poquito en el tema del pastorado. Fíjese que a veces usted puede estar haciendo un trabajo y su jefe no está allí, no está allí. Y yo no sé acá en Argentina, pero en Venezuela, por lo menos si alguien está haciendo un trabajo, por lo menos los que trabajan de construcción, usted lo ve ahí echando pala con bastante fuerza, porque está el capataz todavía allí, pero basta que el capataz se vaya y ya la fuerza de la pala empieza a disminuir, ¿no? Es como que vamos a tomar un poquito de pausa porque el supervisor no está, pero apenas ven que viene por ahí el supervisor y la pala vuelve a tomar el ritmo, ¿no?, que tenía. Y eso pasa, ¿no?, cuando sabemos que estamos siendo como supervisados, cuando sabemos que tenemos un supervisor, alguien que está allí mirando y velando, pero que hagamos el trabajo bien. Y en este sentido, así lo comprendo. Cristo le dice al pastor de la iglesia, y obviamente luego lo va a leer toda la congregación: yo conozco tus obras. Imagínense ustedes, no lo dice ningún superintendente, ningún líder de distrito o líder nacional. No, Cristo mismo lo dice: yo conozco tus obras. Y aquí empieza una serie de aprobaciones. Algo interesante que vamos a ver en las 7 iglesias, salvo dos en particular. Vamos a tomar una de ellas hoy, la otra será el domingo que viene. Vamos a ver que siempre hay aprobaciones y desaprobaciones del Señor, porque el Señor reconoce lo bueno y reconoce lo que falta. Es algo muy interesante el Señor. El Señor no destruye todo, nada sirve, nada sirve. No, hay cosas rescatables. Lo que se rescata dentro de una iglesia, el Señor siempre lo va a hacer saber. Pero también lo que se condena dentro de una iglesia, también el Señor lo va a hacer saber. El Señor no se lo va a guardar. El Señor no va a decir: bueno, pero como no vamos a dañar la fiesta. No, el Señor es experto dañando la fiesta. Si algo está bien, pero si algo está mal, no lo dude que Cristo, el dueño de la iglesia, va a decir: está mal. Y así de sencillo es el Señor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Miren todo lo que estaba haciendo esta iglesia. Tu arduo trabajo y paciencia. Si trabajaban duro, tenían paciencia en la obra. Ahí va avanzando la iglesia de Éfeso, que probablemente para ese momento Éfeso probablemente era una de las iglesias con mayor número de membresía en aquellos tiempos. Y le sumo más sobre Éfeso. Éfeso es una de las pocas iglesias que tuvo grandes bendiciones. Uno, fue fundado por el apóstol Pablo. El apóstol Pedro fue pastor en Éfeso. Timoteo fue pastor en Éfeso. Juan, el apóstol que está escribiendo esta carta ahora, también fue pastor en Éfeso. Imagínense ustedes los pastores que se gastó esta congregación de Éfeso, ¿no? Imagínense ustedes los pastores que pasaron por esta iglesia. No es poca cosa, no, es bastante interesante. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3 dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Específico, esta parte es muy interesante. Por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hermano, hasta el versículo 3, uno dice: ya está, esta es la iglesia. Esta iglesia está lista
solamente esperando a Cristo porque, bueno, se va. ¿Qué más se le puede pedir a una iglesia? Pero llega el versículo 4. Llega el versículo 4 y el Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto nos lleva a nuestra primera pregunta de esta mañana. ¿Has dejado tu primer amor? Esto a través de los años se ha tratado de explicar. Algunos han dicho esto, otros han dicho aquello. No sé qué han escuchado ustedes. Me gustaría escuchar la opinión de algunos. ¿Qué significa que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor? ¿Alguien tiene algo para compartir? ¿He escuchado? ¿Me han dicho? ¿Estudié? ¿Aprendí? Nada. Nadie. Mira, yo creo que dejaron el primer amor, habla de que dejaron de buscar realmente a Cristo, ¿no? Sino que tenían una vida cristiana regular, ¿no? O sea, hacían todo lo que tenían que hacer, pero lo principal que era realmente buscar la presencia de Jesús, ¿no? Del Espíritu Santo, de Dios, no lo hacían. Amén, amén. Excelente, mi hermano Mauricio. Si estuviésemos Yo creo juntos. que el primer amor está hablando de cuando uno se convierte y realmente hay un enamoramiento, unas ganas de transmitir el evangelio y de contarle a todos lo que le está pasando, porque es algo bueno, porque es algo que le inunda su vida, y ese primer entusiasmo, ese primer amor, ¿no? Que tiene que ver con el primer amor, el primer enamoramiento humano también. Yo lo entiendo de esa manera. Excelente, mi hermana Silvia. Está bien. Sí, tal cual como usted lo están planteando acá, mi hermano Mauricio, usted. La iglesia de Éfeso es particular todo esto porque tenemos que analizarlo y, como siempre me gusta a mí, extrapolar las cosas a nuestra realidad, porque si miramos la Biblia solamente desde el punto de que es una historia o que pasó hace 2000 años, no nos va a servir de mucho. La Biblia es un espejo. La Biblia no es un libro de historia, es un espejo donde yo me miro y veo si mi cara está bien y veo también mi conducta a través de ese espejo. Fíjense qué interesante, porque esta iglesia prácticamente hacía todo lo que normalmente debe hacer una iglesia. Hacía todo. Trabajaba, se intentaron meter unos falsos apóstoles y ellos, no sé si con las escrituras o no sé si con sentido común, dijeron, no, ustedes no son del Señor, los sacaron. Inclusive el Señor dice en el versículo 3, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Wow, entonces uno dirá, pero ¿qué falló entonces? ¿Qué está fallando? Pues tal cual como usted lo dice, sumo acá la respuesta. La iglesia de Éfeso había perdido lo que teológicamente se conoce como la cristocentricidad. Bien, eso fue lo que esa iglesia perdió. La cristocentricidad. ¿Qué significa esto en un idioma más coloquial? Cristo había dejado de ser el centro de todo lo que ellos estaban haciendo. Ahora, les pregunto a ustedes, para que podamos analizar y ver que el Señor no estaba equivocado, el Señor no había sido injusto. La pregunta es, ¿alguien puede trabajar arduamente dentro de la iglesia? Un ejemplo, haciendo de todo, sirviendo en la iglesia y no hacerlo para Cristo. ¿Es posible que eso pueda pasar? Sí, es posible que eso pueda pasar. Sí, tenemos referencias bíblicas de ha pasado, tenemos ejemplos bíblicos que ha pasado.
El mismo apóstol Pablo estuvo con un montón de colaboradores, habían colaboradores originales, pero luego habían como colaboradores como Demas. Luego Pablo dice, Demas me ha abandonado, amando más este mundo. Habían colaboradores como Himeneo y Alejandro, que luego Pablo dice se han desviado de la doctrina, ahora andan enseñando que la resurrección ya se efectuó. Sí, estas cosas pueden pasar. Estas cosas pueden pasar. Inclusive, hermano, la iglesia puede cantar, la iglesia se puede reunir, la iglesia puede tener cultos habituales, domingo, jueves, miércoles, no sé, los días que se convoca, y no estar haciéndolo para Cristo. Parece improbable, parece prácticamente imposible, pero es una realidad que sí puede pasar. ¿Por qué? Porque la cristocentricidad es algo que la iglesia debe cuidar, es algo que la iglesia debe proteger, porque sí se puede perder la perspectiva. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué el Señor le hace saber a la iglesia de Éfeso que ellos habían perdido su primer amor? Por factor de tiempo, obviamente tenemos solamente una hora, no vamos a leer, pero si usted va a Hechos capítulo 19, ahí se los dejo también como alguna referencia para que lean cuando tengan algo de tiempo, usted va a ver cómo fue la conversión en Éfeso. ¿Cómo fue la conversión en Éfeso? Mira, por amor a Cristo, ese Cristo que les predicó Pablo. Mira, el libro dice que habían algunos que practicaban la magia y en su arrepentimiento llevaban los libros de magia, llevaban los yesos, estos que adoraban, y los quemaron todos. Fue un avivamiento increíble lo que sucedió en Éfeso cuando el apóstol Pablo fue a predicar en Éfeso y pudo fundar esta congregación. Pero al pasar de los años, al pasar de los años, el ministerio se volvió más importante que la comunión. Y eso puede pasar. El trabajar para el Señor, escúcheme esto, hermanos, el trabajar para el Señor muchas veces puede reemplazar la comunión que nosotros tenemos que tener con el Señor. El arduo trabajo, yo me estoy matando en la iglesia, yo estoy haciendo de todo en la iglesia, puede simplemente sacar a Cristo de todo lo que usted o nosotros podamos estar haciendo. Eso fue lo que perdió Éfeso. Éfeso perdió la cristocentricidad, el entender que todo lo tenían que hacer para Cristo, que todo lo tenían que hacer por Cristo, que era Cristo el que debía ser glorificado. Y la mención de la persona de Cristo en la congregación debía ser algo permanente, algo continuo, algo sustantivo, algo imperativo. Por eso se llama iglesia cristiana, ¿no? Por eso se llama iglesia cristiana. Si somos cristianos, ¿es por qué? Porque nuestra vida es Cristo, es porque nosotros tenemos que hablar de Cristo, es dar a conocer el mensaje de Cristo. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 4, hay un momento donde Hechos capítulo 3, perdón, donde Pedro llegan y obviamente Pedro y Juan, el Espíritu Santo, pues los utiliza para obrar el milagro de levantar a este hombre paralítico en la puerta la hermosa, y se acercó toda la gente a Pedro y a Juan. Se acercaron como que tratando de exaltarlos, como que, wow, ¿cómo ustedes hicieron eso? Denos el secreto, dinos cómo lo hicieron. ¿Qué hizo Pedro y Juan? Que no habían perdido la cristocentricidad. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Pedro y Juan dijeron, hermanos, es decir, ¿qué hacen ustedes mirándonos a nosotros? Interesante esta parte. ¿Qué hacen ustedes mirándonos a nosotros como que si por nosotros o por algún poder que hay en nosotros, este hombre haya sido sanado hoy? No, quiero que ustedes sepan que este hombre hoy está sano, como ustedes lo ven, por Cristo Jesús. Y ahí aprovecharon y predicaron a Cristo. De hecho, Hechos 4:12, cuando Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, él lo dice en ese contexto de ese suceso. No somos nosotros, es Cristo.
Y el Salmo 100 también nos dice, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre damos gloria. Entonces, hermanos, es más o menos lo que les había pasado a los hermanos en Éfeso. Pero hay otro tema, y por eso es que el Señor les dice en el versículo 5, miren la gravedad, ¿no? Fue tan grave, porque si hubiese sido algo menor, si lo que le hubiese pasado yo, el haber perdido la cristocentricidad, hubiese sido algo menor, el Señor en el versículo 5 no lo hubiese dicho lo que le dijo. Miren lo que dice el Señor en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve nuevamente al origen. Vuelve nuevamente a ese origen donde Cristo era lo más importante. Vuelve al origen donde para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vuelve al origen en donde lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Hermano, el Nuevo Testamento, principalmente el apóstol Pablo, cuando usted lee las cartas paulinas, las cartas juaninas y las cartas petrinas, usted encuentra que la vida de los apóstoles era una vida totalmente cristocéntrica. Cristocéntrica. Ahora usted me dirá a mí, pero si nosotros como cristianos, pues se entiende obviamente que somos cristianos, ¿verdad? Y nosotros tenemos una relación con Dios y todo aquello, no está mal. Pero lo que tenemos que entender como énfasis principal, que era lo que le estaba pasando a Éfeso, es que tenemos que nosotros hacer evidente que somos de Cristo. Que somos de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que hacer evidente que somos de Cristo. ¿Cómo? Viviendo como Cristo, hablando de Cristo, teniendo a Cristo como centro de nuestras vidas y que se haga evidente que nuestro Señor es Cristo Jesús. En Juan capítulo 5, el mismo Señor nos dice, o los evangelios nos dicen, para que todos honren al Hijo. Si alguno no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Y luego el apóstol Pablo también nos dice en su carta a los Efesios, Pablo dice, y tenemos un Padre, que es Dios, pero tenemos un Señor, que es Cristo Jesús. Tenemos un Señor, que es Cristo Jesús. Es decir, ustedes saben que, por lo menos en el tiempo actual, el día de hoy, es más fácil que usted conozca a un adulto o a un padre, se vuelve famoso ese padre, bien sea por cualquier cosa que esté haciendo, se vuelve famoso, y después que ese padre es muy famoso, la gente se empieza a interesar por sus hijos. Les tomo un ejemplo un poco argentino. Maradona se hizo requete famoso, ¿verdad? Con el fútbol y todo aquello. Y porque Maradona ya era famoso, pues la gente le empezó a interesar la vida de los hijos de Maradona. ¿Por qué? Porque ya el papá era famoso, entonces la gente le empezó a interesar el hijo. Pero saben que en la Biblia es al revés. En la Biblia es lo contrario, hermanos. En la Biblia, si usted quiere conocer al Padre, ¿a quién tiene que conocer primero? Al Hijo. ¿Sí comprendemos? ¿De qué diferencia? La Biblia es totalmente al revés. No, nadie puede conocer al Padre sin antes conocer al Hijo. Esa es la dinámica bíblica. Entonces hay que conocer a Cristo, porque hay gente que dice, no, pero yo conozco a Dios. Usted puede mencionar a Dios, puede decir inclusive que conoce a Dios, pero si no conoce al Hijo, si no tiene comunión con el Hijo, si su vida no es cristocéntrica, Dios no le conoce. Así de sencillo. Y esa era la gravedad que estaba pasando con la iglesia en Éfeso. Y por eso encontramos palabras duras como arrepiéntete, arrepentimiento. Imagínense. Y más allá que le dice, mira, si no te arrepientes, el versículo 5, sigo en el 5, le dice, si no te arrepientes, vendré pronto a ti. Vendré pronto a ti. ¿Y qué va a hacer el Señor? Dice, y quitaré tu candelero de su lugar
si no te hubieres arrepentido. Imagínese usted la gravedad de lo que estaba metido la iglesia en Éfeso. Es decir, el Señor dijo, si no te arrepientes, ¿de qué? De haber abandonado tu cristocentricidad, sencillamente te voy a eliminar. Sencillamente voy a quitar tu lugar como una de mis iglesias. Entonces, hasta este punto, nosotros podemos decir, pero entonces, ¿el Señor no va a tomar en cuenta el arduo trabajo? Entonces, ¿el Señor no va a tomar en cuenta el discernimiento que tenían para sacar a los falsos apóstoles? Hay una parte que inclusive en la parte final, versículo 6, habla de unos famosos nicolaitas. Yo sé que a lo mejor esto le va a sonar un poco y no quiero dejarlos con duda. Los nicolaitas, entonces también le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. De los nicolaitas no se sabe mucho, presten atención, no se sabe mucho quiénes son estos nicolaitas, pero hay una sola referencia bíblica de quiénes pudieron, de cómo se pudo dar esta secta, porque era una secta de los nicolaitas. Ustedes saben que en Hechos capítulo 6, versículo 5, ya lo pueden leer luego si ustedes quieren, en la elección de los 7 diáconos, uno de los 7 diáconos era precisamente un hombre llamado Nicolás, prosélito de Antioquía. Pues la historia, esto no está dentro de la Biblia, y esto es más que todo un poco de historia de la iglesia y teología, se cree que ese diácono, y por eso es que el texto hace el énfasis, Nicolás prosélito. Un prosélito era alguien que los judíos convertían al judaísmo. Me llamó mucho la atención, y no solamente a mí, a cualquier otro estudiante de la Biblia, que la Biblia hace el énfasis, Nicolás prosélito de Antioquía, como que arrojándonos un dato de como que Nicolás, habían cosas que no estaban muy claras todavía en su vida. Bueno, ese diácono, se cree que ese diácono apostató de la fe. Ese diácono apostató de la fe. Ahora, ¿cómo ese diácono apostató de la fe o cómo posiblemente pudo haber sido su apostasía? Que él se rebeló contra la autoridad pastoral. Es decir, él no estaba conforme con ser diácono. Él no quería ser diácono muy chiquito. Quiero ser pastor o quiero ser algo más grande. Y se cree que dentro de Éfeso o dentro de la iglesia en Éfeso había una lucha de poder increíble. Había una lucha de poder increíble, probablemente entre esta gente que estaban influenciados por la enseñanza de Nicolás prosélito, la gente que iban entrando fingiéndose ser apóstoles del Señor, pero que no lo eran, y con toda seguridad el grupo pequeño de hermanos que todavía se mantenían en la palabra. Miren ustedes todo lo que estaba pasando probablemente en la iglesia en Éfeso. Una lucha de poder, lucha de jerarquía, lucha de que yo soy esto, yo soy aquello, pero nadie estaba pensando en Cristo. Nadie estaba buscando lo de Cristo. Más adelante el apóstol Pablo habla acerca de esto. Pablo dice, porque por ahí hay muchos que buscan su propia gloria y no la gloria de Cristo. Muchos andan por su propio bien, muchos andan para llenar su propio ego, su egocentrismo, pero no muchos buscan lo que tiene que ver con Cristo, glorificar a Cristo. Todo eso estaba pasando dentro de la iglesia en Éfeso. Ahora usted me dirá a mí, ¿es posible que estas cosas pasen dentro de una congregación? Sí, hermanos, es posible que estas cosas pasen dentro de una congregación. No solamente tenemos el ejemplo de Éfeso, también tenemos el ejemplo de la iglesia en Corintios. ¿Se acuerda de la iglesia en Corintios? Que también había un problema no menor allí. Unos son de Pablo, otros son de ¿quién? Otros son de Cefas, otros son de Apolos. Increíble, ¿no? Y había un pequeño grupito que decía, no, nosotros somos de Cristo. Es decir, son cosas que pasan. ¿Saben por qué estas cosas pasan? Y no quiero que tampoco se queden con el sabor de que, bueno, pero entonces no es la iglesia. Sí, la iglesia del Señor no es perfecta. La iglesia del Señor no es perfecta, pero la iglesia del Señor, toda iglesia que sí es del Señor, debe dejarse perfeccionar por el Señor. ¿Entiendes? Una cosa es, la iglesia no es perfecta,
No existe iglesia perfecta, todavía no. Pero la iglesia debe dejarse perfeccionar por el Señor. Y es precisamente eso lo que hace el Señor a través de esta carta. Arrepiéntete, porque si no haces estas cosas, vendré a ti y quitaré tu lugar. Vas a perder tu lugar, Éfeso. Interesante todo aquello. Había perdido nada más y nada menos que la cristocentricidad, hermanos. Así que en esta primera iglesia vemos una clara advertencia de que definitivamente el Señor no juega con su iglesia. El Señor no juega con su iglesia. Vamos a pasar a la segunda iglesia. No sé si hasta este punto hay una pregunta, alguna duda. Todos son libres de preguntar o de acotar algo. Bien, bien. Entonces vamos a pasar a la segunda iglesia y ya creo que estaríamos finalizando por el día de hoy. La iglesia en Esmirna. Esta es más breve y creo que si no va a alcanzar el tiempo. La iglesia en Esmirna. Vamos a ver que mi hermana Paola se nos ayuda leyendo la iglesia en Esmirna. Le agradezco. Capítulo 2, versículo 8 hasta el 11, por favor. Muy bien. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. No hay problema. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice: el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y pobreza, sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que están por sufrir, por lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Amén. Y acá cambia totalmente el escenario de ver un poco la iglesia en Éfeso a ver ahora esta iglesia en Esmirna, una iglesia preciosa que era muy distinta a Éfeso. Podemos, para colocarlo en un contexto actual, podemos hablar de la iglesia de Éfeso a lo mejor como una gran iglesia, probablemente tenía un gran lugar de reunión, probablemente había de todo, pero la iglesia de Esmirna tenía otra naturaleza como iglesia. A lo mejor era una iglesia más, su zona tampoco le favorecía, era una iglesia pues bajo unas condiciones bastante fuertes, pero también le llegó su carta, Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y miren lo que dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Nada más empezar esta parte, se ve que lo mejor estaba por venir para la iglesia en Esmirna. Vamos a ver, vemos que esta iglesia en Esmirna fue aprobada por el Señor. No hubo desaprobación. Interesante, no hubo desaprobación. Fue aprobada por el Señor. Más bien el Señor le envía la carta para hacerle saber algunas cosas que van a pasar, pero también para decirle: Esmirna, estoy complacido contigo como iglesia. Estoy complacido. A pesar de que la situación para Esmirna era tan contraproducente a su alrededor, pero miren, entonces el Señor le dice una preciosa frase en el versículo 9: yo conozco tus obras, le dice el Señor, al igual que Éfeso, es decir, yo estoy pendiente, yo estoy acá, yo estoy viendo todo lo que está pasando en mi iglesia. Como les digo, de lo único que el Señor no sabe son de aquellos que no son su iglesia, pero todo lo que sea iglesia del Señor no necesita prender la luz, el Señor lo sabe todo. Señor lo sabe todo. Dice: yo conozco tus obras. Y le dice: y tu tribulación y tu pobreza. Seguramente la iglesia en Esmirna no era una iglesia muy adinerada, a lo mejor no era una iglesia muy poderosa, no era de esas iglesias que a lo mejor impactan su ciudad
por sus recursos materiales o por... No, la iglesia Esmirna no tenía nada de eso, no tenía nada de eso. Probablemente el pastor también era un pastor, a lo mejor no sabemos en qué condiciones estaba, pero llega una palabra esperanzadora. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, ¿qué le dice el Señor? Pero tú eres rico. Wow, Señor, ¿cómo voy a ser rico viendo todo esto? No, eres rico, Esmirna. Pero Señor, pero la gente no me ve como una iglesia rica. Eres rico. ¿Y rico por qué? Porque a diferencia de Éfeso, ellos no habían perdido la cristocentricidad. Ellos no habían perdido el enfoque. Cristo seguía siendo el motivo de su tribulación. Cristo seguía siendo el motivo de sus luchas. A Esmirna lo recriminaban, a Esmirna lo aislaban, a los hermanos los afligían. Varios de los hermanos, fíjense que el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Dice, he aquí el diablo. Y acá le aclaro un poquito el término diablo. Aquí diablo habla de los funcionarios de Esmirna, las autoridades en Esmirna. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Imagínense ustedes, hermanos encarcelados por la fe, porque no estaban dispuestos a someterse al paganismo dominante e imperante del imperio. Pero me encanta esa expresión, hermano. Siempre me gusta esta expresión. Pobre, pero rico. Pobre, pero rico. Todo el que tiene a Cristo es un pobre, a lo mejor en este mundo para muchos, pero es rico, es rico. Y nosotros nunca tenemos que perder esa perspectiva. Pobre para los demás, pero rico, porque las mayores riquezas que hay no son las materiales, las mayores riquezas que hay son las espirituales en Dios. Son las riquezas, eso es una riqueza, el conocimiento de la palabra, la comunión con Cristo, esas son las riquezas. Por lo menos para el cristiano, esas son las riquezas. El mundo busca riquezas de otra manera. El mundo piensa que el éxito es dinero, que el éxito es acumular bienes. No, pero para la iglesia no. Para el cristiano no. Para nosotros las bendiciones espirituales son más relevantes que las bendiciones materiales. Son más relevantes las bendiciones espirituales. Y eso nosotros no tenemos que perder esa perspectiva, porque bien el Señor le pudo haber dicho a ellos, yo voy a mandar una bendición, voy a engrandecerte delante de los hombres. Nada que ver. Una iglesia aprobada, el Señor le dice lo siguiente, me quedan todos los puntos acá más. Miren lo que le dice. Miren lo que le dice a la iglesia aprobada, hermanos. Vas a estar bajo continua persecución. Y nos dirá, pero Señor, ¿por qué no quitas eso, Señor? Señor, quita esa parte. No, las iglesias que son correctas, las iglesias que no pierden la cristocentricidad, siempre van a estar bajo continua persecución. ¿Por qué? Porque el mundo siempre va a querer transformar a la iglesia. El mundo siempre va a querer penetrar a la iglesia. Y cuando la iglesia se resiste con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermano, eso va a traer circunstancias, Eso va a traer circunstancias. Ahora, el tema está que la iglesia no debe tenerle miedo a esas circunstancias. La iglesia no debe acobardarse ante esas circunstancias. Estamos, como dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Eso es lo que nos dice Pablo. En nada, el Señor le dice, van a estar bajo continua persecución. Por último, les exhorta y les recomienda, sean fieles hasta la muerte. Así que más o menos podemos hacer una comparación entre la iglesia de Éfeso. Fíjense que en la iglesia en Esmirna, el Señor no hace mayor énfasis de todo lo que ellos estaban haciendo, de todo lo que ellos estaban dejando de hacer a nivel de actividad, porque una iglesia puede ser muy activa. Una iglesia puede ser muy activa. De hecho, el día de hoy vemos muchas iglesias a través del mundo que son muy activistas. Una iglesia puede ser muy activista, mas eso no significa nada todavía. No significa nada. Ser activista no significa nada. Es decir, lo que el Señor pide a la iglesia
Porque lo que el Señor le pide a su iglesia, hablando un poquito en el contraste de estas dos iglesias, el Señor le pide a su iglesia es fidelidad. Fidelidad. La fidelidad al Señor es más importante que cualquier cosa que la iglesia pueda obtener en este mundo. De hecho, la iglesia no está llamada a obtener nada de este mundo. Todo lo contrario, la iglesia está llamada a ser fiel al Señor, fiel a su palabra. Y esta iglesia en Esmirna iba a pasar una circunstancia muy tremenda, por lo menos en el 10, en el versículo 10, cuando dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Acá hay que separar un poco, esta iglesia a veces permite algunas tergiversaciones doctrinales, porque como le dicen a Esmirna, y tendréis tribulación, entonces algunos han tomado como un pequeño hincapié para decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero no, todo lo contrario, todo lo contrario. A Esmirna se le dice que va a pasar por una tribulación. Pero la fidelidad de Esmirna, que lo vamos a ver ahorita en el versículo 11, la fidelidad de Esmirna, ser fiel hasta la muerte ante esa circunstancia del momento que les estaba aconteciendo, iba a garantizar de que precisamente ellos no tuvieran parte, primero en la gran tribulación que vendría luego, que va a venir luego, pero también no iban a ser partícipe de la peor muerte que puede sufrir un humano, de la peor muerte que puede sufrir una persona, la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? La muerte condenatoria, la muerte final que van a recibir todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo como Señor y como Salvador. Versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, hablando en el contexto de ellos, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, creo que queda bastante claro para nosotros que la iglesia en Esmirna, viendo un poquito las características de una iglesia que está aprobada por el Señor, pobre pero rico, bajo continua persecución, y por último se le manda a que sean fieles hasta la muerte, hermanos. Así que creo que hemos tomado estas dos iglesias, no nos alcanza el tiempo para el domingo que viene, tomamos las otras dos o las otras tres si el tiempo nos alcanza, pero hasta este punto estamos viendo que el Señor examina su iglesia, examina, el Señor sabe su iglesia, pero también es bueno para nosotros consolarnos con Esmirna. Creo que Esmirna es una buena consolación para el cristiano, el saber que aunque tengamos tribulaciones en esta tierra, aunque tengamos tribulaciones en este tiempo, hermanos, las mejores tribulaciones que podamos tener son las tribulaciones que vengan por causa de Cristo. Porque no todo el mundo sufre por Cristo, ¿eh? Es importante. Porque a veces asociamos todo tipo de sufrimiento por Cristo. No. Hay sufrimiento de esta vida y hay padecimiento o sufrimiento por causa de Cristo. Es muy importante aprender a separar estas dos cosas. La iglesia del Señor está llamada a sufrir por causa de Cristo, por causa de la verdad, por causa de la fidelidad, por causa de la cristocentricidad, por causa de la palabra de Dios, es que la iglesia del Señor está llamada a sufrir. Los otros sufrimientos son temporales, son cosas de esta misma vida y a nosotros no debería afectarnos tanto. Así que bueno, hermanos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, quiere sumar algo. Tenemos la oportunidad, ya estamos sobre el final. Por lo menos pudimos ver a dos iglesias y eso nos permite ya tener una idea más amplia, ¿no? de esta tremenda carta que el Señor envía por medio de Juan.
Bien. Todo también. Creo, David, sí, muchos mensajes se han hablado sobre este tema de volver a tu primer amor, de que se le hacía a la iglesia en Éfeso. Yo me lo he preguntado varias veces y a veces me han contestado, Paola, pero todavía estás en el primer amor. Entonces, pero me gustaría, no sé, capaz que tal vez no va a dar el tiempo para la próxima porque se nos hace muy corto el tiempo, saber de qué manera mantener siempre vivo ese primer amor. Bien. No, Pablo se lo decía a Timoteo, te respondo brevemente con este ejemplo de Pablo a Timoteo. Pablo exhortaba a Timoteo que avive el don del fuego que hay en él. Nosotros tenemos que entender que la vida cristiana, el Señor hizo por nosotros solamente lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, que fue salvarnos. Nosotros no podíamos salvar a sí mismos y el Señor nos salvó. Ahora que estamos vivos espiritualmente, ahora que hemos resucitado en Cristo Jesús, usted va a ver cuando lee los evangelios, te recomiendo Colosenses capítulo 3, que es lo que dice Pablo. Pablo dice, si puedes haber resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. Fíjate que cuando lee capítulo 3, a partir del versículo 5, creo, todo es imperativo. Poner la mira. Fíjate que no dice, yo voy a hacer que pongas la mira. No, dice poner la mira. Dice desecha, el que esto, deja aquí, deja acá. Es un trabajo de nosotros, es un trabajo del creyente. El mantenerse apegado a la fe es un trabajo del creyente que ha resucitado en Cristo Jesús. Entonces, es muy importante. Yo por ahí estoy preparando una serie de enseñanzas y yo lo titulé Hacete cargo de tu vida espiritual. Hacete cargo de tu vida espiritual. Y yo creo que es eso, mi hermana. Nosotros crecemos a la medida que nosotros nos hacemos cargo de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Nos hacemos cargo. Bueno, hay gente que dice... hay gente que alaba mucho, a veces he escuchado a través de los años, ay, el Señor me levantó en la madrugada para orar, y a veces hay hermanos que lo dicen pero tan espirituales. Pues yo pienso lo contrario. Yo lo que pienso que si el Señor tiene que levantarte a orar, así será tu vida espiritual, así estará tu vida de oración, que es el Señor que tiene que levantarte a orar. No, este tipo tenemos que hacernos cargo de nuestra vida espiritual, disciplina. La Biblia no dice que el Señor levantaba a Daniel a orar, no dice eso la palabra dice que Daniel entraba en su aposento, abría las ventanas que daban hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día, como lo solía hacer siempre. Daniel 6, versículo 10. Entonces, mi hermana, todo pasa por hacernos cargo de nuestra vida espiritual. Es la única manera de no perder nuestro primer amor, porque el primer amor, como decía mi hermana Silvia, fue ese primer encuentro, fue ese conocer al Señor y por decir algo, en ese momento estábamos fogosos, estábamos, bueno, como dice, estábamos locos por Cristo. Ahora, si eso se ha perdido a través de los años, no es por culpa del Señor. Por eso es que le dice a Éfeso, fíjense que lo que le dice a Éfeso, no le dice a Éfeso, perdiste tu primer amor. No, le dice, has dejado tu primer amor. ¿Ven la diferencia? No le dice que lo perdió, le dice, lo dejaste. Creo que queda bastante claro, ¿no? Fue un descuido de ellos. No fue que se les perdió, no, tú lo dejaste. El primer amor está allí parado, fuiste tú que lo dejaste. Entonces yo creo, mi hermana, para mantenernos firmes en este camino, pues siempre tenemos que entender que de mi vida espiritual, el que se tiene que hacer cargo soy yo. Yo soy el que tengo que hacerme cargo de mi vida espiritual, perseverar en la palabra, perseverar en la oración, perseverar en congregarme, perseverar en buscar al Señor a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ok? Es así que funciona. Hermanos queridos, entonces de esta manera vamos a terminar. Déjenme dejar de compartir pantalla.
Ya el domingo que viene pues continuamos y bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta, pues lo trataremos el domingo que viene, Dios mediante. Pido a mi hermana Patricia que nos despida con oración, por favor, y allí ya estamos terminando. Gracias, David. Señor, te damos gracias por poder estar juntos compartiendo tu palabra. Gracias porque cada día nos enseñas, cada día nos permites crecer. Señor, gracias por ser tus hijos. Gracias porque nos elegiste y porque podemos reconocerte como el Salvador, Señor, que entregó su vida en la cruz para perdón de nuestros pecados. Señor, ayúdanos a ser fieles hasta la muerte, a pesar de las circunstancias por las que cada uno tengamos que pasar, en lo particular y como iglesia, Señor, para que realmente puedas darnos la corona de la vida y puedas aprobarnos a cada uno, Señor, y a tu iglesia. Gracias por esta mañana, gracias por estar juntos, Señor, y te pedimos que ahora también nos acompañes en el culto para poder alabar y honrar tu nombre y seguir escuchando tu palabra y aprendiendo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana Patricia. Gracias, pastor. Gracias, Patricia. Hola, María Bueno, Alicia. hasta luego. Tarde. ¿Cómo Nos vemos. estás? Buen día, hermanos. Bien, gracias, todo bien.